Yo voy a hablar sin micrófono, ¿se escucha, no? ¿Se escucha? ¿Me bien? ¿Sí, como decía Lucas? Bueno, buenas tardes, una alegría para mí estar acá. Gracias a Gabriel y a Lucas por la generosidad de la invitación a participar en este segundo día en la jornada del profesorado. Y bueno, para mí es un honor porque si la idea original, algo le había comentado a ellos para el comienzo de este año, por lo que dijo recién Lucas, era que el propio Hugo esté en Rosario, ¿no? Le decía estos días a ver cuándo podemos combinar para traerlo. Bueno, ustedes saben, no hace falta que le diga el contexto crítico que está atravesando la educación, el país en general, pero la educación en particular. Bueno, le decía que todavía faltan algunos apoyos, pero bueno, ojalá Dios quiera que en un momento podamos tenerlo. Él ha venido varias veces a Rosario, pero entiendo que ahora hace bastante que no está por aquí. Entonces, bueno, agradecerle a ellos por la generosidad de la invitación para hablar sobre este autor. Y desde esta temática, como le puse ahí, que es una frase de Mujica, esto de la vida naciente en el fulgor de una llama. Esto, el texto, lo que voy a ir leyendo, que es más largo, no, que es tranquilo, me interesa luego que para dialogar no voy a leer tal cual lo que está acá en esta ponencia, que más allá de que luego espero que se va a publicar en una revista de discernimiento, pero ya le aclaro que está a disposición de ustedes, como también este PowerPoint, por eso está el correo ahí. Y sí es claro que lo que yo vaya mostrando, la mayoría de lo que está en las placas está en la presentación, pero hay cosas que yo fui agregando también por una cuestión justamente estética y demás, ¿no? que no sea tan plomo, por así decirlo, escucharme a mí. Pero sé que, digamos, si Hugo Mujica estuviese aquí con nosotros, parte, digamos, de su método es justamente, hay parte que las lee, ¿no? Entonces, bueno, un poco para el clima que tiene la lectura y el contacto con el texto y demás. Dicho eso, una pequeña aclaración, lo que decía ahí Lucas, el tema de lo del monje es lo que le preguntan siempre en las entrevistas. Justamente le contaba a Hugo, estamos con un hermano colombiano que se llama Juan Esteban Londoño, que es una especie de curador, yo le digo, lo cargo, pero creo que es cierto, curador de la obra de Mujica, es un especialista de la obra mexicana. Y bueno, le decía que estamos en un proyecto de rastrear todas las intervenciones orales de Mujica de los años 90 para acá. Hay mucho material en YouTube, unas 29, 30 intervenciones orales, hablo de programa de cultura, etc. Y bueno, y siempre se le pregunta su paso por la trapa, por la orden cisterciense, que fueron 7 años, ¿no? Luego cuando vuelve a la Argentina, luego se ordena sacerdote, pero es diocesano. En el 83, hace ya más de 40 años, es sacerdote diocesano, pero lo precedieron 7 años de lo que vamos luego a comentar, de estar en el monasterio trapense, en la orden trapense, como monje. Bueno, comienzo entonces, ¿sí? Bueno, entonces vamos con la vida naciente en el fulgor de una llama. Cabe en ti una parte para el misterio. No te labres por entero con el arado de la razón, sino que deja en tu corazón un rinconcito, un barbecho para las semillas que traigan los vientos. Prepara en tu alma un lugar para el huésped inesperado y un altar para el Dios desconocido. Henri Amiel. Bueno, la danza de la vida, no la marcha de la historia. En su conferencia La atención abierta o el saber del no saberse, Hugo Mujica, Avellaneda, 1942, invitó a retomar la antorcha más antigua que tiene la humanidad, la idea de reunirnos. Siendo la imagen más prístina, encender una fogata y ponerse alrededor a contar el cuento de lo que significa ser humano, puesto que no se nos dio una identidad fija, esa narración que nos vamos contando, ese fuego que mantenemos encendido. Esa es la condición humana, dice Mujica. Y yo agrego Génesis. Es en esa fogata donde se da la vida naciente en el fulgor de una llama, honda expresión mujicana que elegimos como título para este trabajo. Pero nos dirá que con el paso del tiempo aparece la posibilidad de otra luz, la inteligencia. Pone límites, define, pone fin, no hay metáfora. Es el principio de identidad. Las chispas son chispas y las estrellas son estrellas. Surgen entonces, dice Mujica, dos grandes caminos de la historia humana.
lo cual Nietzsche referirá como la danza de la vida que precede a la marcha de la historia. Mujica traducirá esa expresión de la siguiente manera, son palabras de él. Hay gente que prefiere seguir en la ambigüedad, el claroscuro, en última instancia prefiere la danza, o sea, la vida cuando se vive gratuitamente. Del otro lado, del lado de la razón, se genera el proyecto, la historia, la marcha, el trabajo y no el juego, el negocio y no el ocio. Fin de la cita. Así, según el autor, del lado de la fogata queda el arte y la mística, y del otro lado queda el mercado y, si se quiere, las religiones, pero no la mística. ¿Cuál es entonces la perspectiva mujicana? Se trata del conocimiento vital. ¿Qué se entiende por esto? Así lo expresó el creador. Dice Mujica, lo opuesto a lo abstracto, a toda esta comprensión ya hecha, no es lo concreto, es lo vital. La vida que es devenir, acontecimiento, imposibilidad de codificarla. Todo eso que Occidente, en su discurso oficial, dejó de lado. Todo lo oscuro que no iluminó el fuego. Eso oscuro no es oscuridad, se llama misterio. Y es el lugar donde se trata de penetrar a través de la mística y se trata de penetrar a través de la creatividad. ¿Qué quiere decir? Traer algo de eso a la luz. De alguna forma, extender un poco más la luz del fuego. Eso, lo vital. ¿Qué es lo vital? Es reconocer que lo otro es anterior a mí. Es reconocer que todo conocimiento no viene, no lo hago. Quiere decir que mi propia vida no la hice yo, me vino. Fin de la cita. Así, la gran corriente que comienza con esa fogata tiene como apuesta una mística como de constructora y un arte como creador, dejado de lado por Occidente, son palabras de Mujica, con su admirable y deplorable ciencia, ¿no? Su ambigüedad. Y que en una larga tradición que va de la mitología griega al idealismo, pasando por el Valle de Lágrimas medieval, libró una guerra sin cuartel contra el cuerpo, el animal silenciado, el que le pide a la razón no ser directora de orquesta, sino unirse a la sinfonía. Podemos decir que Hugo Mujica es uno de los autores que tanto de su obra escrita, con sus poesías y ensayos, como con sus intervenciones orales, trata con gran originalidad de mantener encendida esa fogata que es la creatividad. Vaya este trabajo en gratitud a quien, habiendo pasado del barro a la gloria, del temple anímico de la angustia a la serenidad, desde la angostura de un pecho oprimido a la inmensidad de un corazón serenado, como dice él sobre Heidegger, desde hace más de 50 años es centinela y pastor del ser, cantando la canción de lo sagrado, pensando poéticamente o poetizando pensativamente, con la firmeza de una coherencia intelectual plenamente asumida, dice Ana María Rodríguez Franza, que tiene un lindo trabajo sobre la obra de Mujica. Aplicándole sus propias palabras, decimos, esa es su singularidad, su fecundidad, su don de sí. Un tajo en la cultura y en el culto, fascinado y comprometido existencialmente con la creatividad, el insondable misterio del paso del no estar al aparecer, el misterio al que una y otra vez, y esta vez de nuevo, intento asomarme, el que intento deletrear, dice Mujica en El saber del no saberse. En términos de otra alegoría nietzscheana, en vez del camello o el león, son la alegoría que Nietzsche usa en Zaratustra, en vez del camello o el león, prefirió ser como el niño que juega, lo cual supone un salto hacia arriba, la libertad en la creatividad y no la trampa del conflicto entre el mandato de la repetición, ser héroe, santo o exitoso, según el modelo impuesto en cada época, y la rebelión frente a un sistema, una cosmovisión. Inserto en la tradición sapiencial del misterio, asombro, la reverencia, la escucha y lo abierto al dejar ser, esas palabras que no gozan de prestigio académico, dice Hugo, Mujica es, al cabo de una vida que contiene muchas vidas, joven obrero sobre el sostén de su familia, pintor admirador de Mark Rothko, monje trampense y discípulo de Thomas Keating y André Louv, padre desde el sacerdocio ministerial católico y escritor reconocido internacionalmente. Es uno de los poetas anunciado por Heidegger, como diría un diario español cuando se publicó uno de sus poemarios. Y dice Hugo, ese hombre, sobre Heidegger, dice ese hombre a quien nunca conocí y con quien, paradójicamente,
creo que más he dialogado en mi existencia. En este sentido, nuestro trabajo busca responder la siguiente pregunta de investigación, asumiendo que enseñar es hacer señas. ¿Cuáles son las señas de Hugo Mujica al arte, la ética y la mística? Conscientes de que es más fácil formular el interrogante que dar una respuesta plenamente satisfactoria, en el espacio que disponemos aquí, este trabajo propone un recorrido en 3 secciones, inspiradas, en cierta manera, por los 3 niveles planteados por Kierkegaard: estética, ética y religión, y los clásicos atributos del ser divino: belleza, bondad y verdad, y el mandato de conocerse a sí mismo, que atraviesa la tradición judio-cristiana, la filosofía griega y el arte. Así, la primera sección aborda la noción mujicana del arte, mientras que el segundo apartado está dedicado a los aportes del autor en el plano ético. La tercera sección aborda su perspectiva sobre la mística. Finalmente, concluimos nuestro itinerario refiriendo a la vivencia cotidiana, por así decirlo, que el creador tiene de lo sagrado. Entonces ahora con la creación crea creadores, ¿no? La señal hacia el arte. Lo bello es aquella especie de lo bueno en la cual el alma descansa sin posesión. Es una frase de Santo Tomás de Aquino que Mujica usa en una de sus clases. Y él dice así: bien cerca de donde vivo, en Buenos Aires, está el Museo Nacional de Bellas Artes. Allí, en la planta baja, hay un cuadro de Lucio Fontana, una tela cruda. En ella, o ella misma, un tajo. Conozco esa obra, otras obras de él, pero un tajo es todos los tajos, no más y tanto más. Por eso ahora me detengo en uno, en ese. El cuadro pertenece a los años 50, época de sus Conchetti Spaziani y los Tagli, los lienzos acuchillados o rasgados, donde buscaba decir algo sobre el carácter efímero del arte, de la materia, del tiempo, de todo. Para hacerlo, abrió la materia, mostró su nada. Con esa nada modeló su obra, abrió el arte. He pasado mucho tiempo allí. Ahora, pensando esa obra, sin detenerme en su propia teoría, intentaré adentrarme en el tajo que Fontana nos abrió. Con esta explicación de su contemplación prolongada, el autor comienza las líneas inspiradas en la obra de Fontana. Aquí solamente nos quedamos con la percepción de esa apertura en el arte, algo en sí mismo contracultural. Mandato de nuestra época, dado que en el mandato de nuestra época es la utilidad, en un mundo, como dice Mujica, administrado. En este contexto, la perspectiva mujicana del arte apunta a lo siguiente. Dice él: encuentro que el arte es por antonomasia la revolución, en cuanto el arte se libere del mercado, en cuanto el arte es el sin por qué ni para qué. Es el niño que juega, el que piensa que la vida es gratuidad y tiene que sentir gratitud. ¿Qué es una obra de arte? Algo que no sirve para nada, que no se puede usar, algo que como mucho se pone ahí y si es grosero el que lo compró, piensa que es un adorno. Está ahí para dispensar belleza, goce, hasta sanidad, vida. Son palabras de Mujica. Bueno, el autor nos recuerda que ya Santo Tomás de Aquino e Immanuel Kant dejaban entrever que con el arte no se puede hacer nada, pues esa nada que no se puede hacer es la que nos hace a nosotros sentir que la vida vale para algo. ¿Para qué? Para nada. Pero quizás nada sea otro concepto para lo abierto. Y hay en el saber del no saberse, que a mi modo de ver, lo que conozco de la obra de Hugo Mujica, es donde en un aspecto más deja ver su costado esto de una vida en muchas vidas, o varias vidas dentro de una vida, porque él cuenta en varias entrevistas que él, cuando viaja a Estados Unidos, pensaba que iba a ser toda su vida pintora, y nace solamente a otra lengua, que no era la materna, la lengua adquirida, como el inglés, y pensaba que iba a ser pintor, admirador de Rothko, que era considerado el pintor del siglo. Bueno, Mujica en ese texto cuenta, en ese libro, cuenta que una noción distinta a cómo entendemos, a una noción descriptiva que tenemos de la percepción de la belleza. Entonces él lo que usa es un texto del Talmud que se pregunta sobre, aparentemente los comentarios reiterativos sobre el Talmud era sobre la belleza de un rabino, ¿no? De ahí viene el comentario, y él hace que una belleza que en vez de describir si el rabino era alto, bajo, de ojos celestes o no, lo describe por un acontecimiento.
un acontecimiento, por eso dice el Talmud, y Hugo Mujica a partir de ese hecho interpreta lo siguiente. Dice, lo que me resulta brillante en ese texto talmúdico del siglo III es la opción no por la descripción de la legendaria belleza del rabí, su talla, su peso, el largo de sus rulos o el color azulado o renegrío de sus ojos, sino por el recurso a hacer presente la belleza, a dárnosla a experimentar, a que nos pase. No se trata en definitiva de explicaciones, sino de vivencias, de hacer vivir pensamientos y no de explicar ideas. Se trata de lo verdadero, no de lo cierto. No que la comprendamos o la representemos, que la vivamos, que nos acontezca y se acontezca en nosotros. La epifanía de la belleza que en él aconteció, no la fotografía del bello rabí, su pasajera encarnadura, su breve figura mortal. Lograr ese destello, esa chispa que encienda las palabras, el decir y el callar de un poema, es lograr la creación, la poesía y no solo el poema. Destello y no llamarada, vislumbre efímero, fulgor inaprensible y hasta quizás oscuridad, como el fulgor de un relámpago, como lo que parte en su mismo llegar, lo que se va hacia lo que había. Sobre el tema fundamental de la creación, ¿no? del artista como creador, este compañero, Juan Esteban Londoño, este estudioso de la obra de Mujica, que además es poeta, teólogo, dice lo siguiente en uno de sus textos, acá lo cito a Londoño, dice: un Dios creador o un hombre creando al Dios, interlocutores necesarios a lo largo de la historia de las artes, desde que los primeros hombres tallaron sobre rocas imágenes de sus divinidades, hasta los artistas de nuestra época, que al crear son dioses de su propia materia o dioses materiales y transitorios, como lo hace ver George Steiner, con un tono más elevado y en un sentido más allá de la metáfora. El artista es, desde luego, como un dios para él mismo y para su público. Realmente cree. Fin de la cita. Bueno, Mujica, en ese libro que les cuento, El saber de no saberse, en esta parte donde analiza que son un conjunto de textos, como él mismo dice, que aparentemente no tiene un hilo conductor, pero donde aparecen algunos de los capítulos dedicados al arte en sí, va a trabajar sobre Marc Chagall, va a trabajar sobre Giorgio Morandi, va a trabajar sobre el propio Lucio Fontana, va a trabajar sobre, como aparece ahí, como aparece en la imagen, sobre la victoria de Samotracia. Como dice ahí, que a partir de ahí va a hacer un comentario, Hugo dice, cada ruina tiene algo de templo, ¿no? Bueno, entonces luego como conclusión, digamos, para esta parte de la estética, entonces a partir de analizar las obras de estos autores, Marc Chagall, Giorgio Morandi, el propio Lucio Fontana, o una obra icónica como la Victoria de Samotracia, que está ahí en la escalinata del Museo del Louvre. Bueno, entonces yo digo, capacidad tanto de ver la belleza como un acontecimiento, en vez de una mera descripción, como de advertir restos de un templo en una ruina, énfasis puesto en el olvido más que en lo aprendido, libertad ante todo mandato que ahoga la creatividad, dejarse afectar para abrirnos a la alteridad, tales son algunas de las señas que Mujica nos hace respecto al arte. Él va a decir incluso, dice, se trata además de que la forma no asfixia el contenido, armonía que Nietzsche verá en lo clásico. También consiste en dejar sitio el vacío, 2/3 de la obra según la proporción empleada por los artistas chinos, y no el enjaularse en el círculo y el cuadrado que se entrelazan en el hombre de Vitruvio que nos legara, esto es interesante lo que dice, un Da Vinci más ingeniero que pintor. Al final de cuentas, cuando se habla de la inspiración, dice Mujica, se llame musa, voz de Dios, inconsciente, se está diciendo que la vida fue antes de la vida de uno. Pero se trata de manera más honda de sentir la vida. Son palabras de él, dice que como toda obra de arte, como todo lo que encierra una riqueza que busca entregar, necesita que uno se siente frente a ella, necesita ser contemplada, acogida, escuchada. También ella quiere decirse. Todo en la vida, desde la piedra hasta el corazón humano, busca revelarse. Quiere contarse, pero a su ritmo.
al ritmo de la lentitud con la que crece todo lo que creciendo también madura. Quiere, necesita ese pudor del tiempo para darse sin derramarse, para trascenderse, no perderse. Volvamos a la obra de Fontana. En la poesía, es decir, el lenguaje que danza, donde gracias a la metáfora las chispas sí son estrellas, Mujica, quien nació esa forma de expresión, contemplando una puesta de sol desde la cocina de La Trapa, en Azul, el monasterio trapense de Azul, en 1970, nos enseña que también podemos encontrar ese tajo en el cosmos y en nosotros. En el inicio de un poemario que se llama A la estrella, lo inmenso, podemos leer un poema. Taja la noche el relámpago y el vendido se apaga. Esa noche es el misterio, ese tajo lo que somos. Vamos entonces a las señas hacia la ética. Yo le puse la alteridad que nos libera de la cárcel del yo. Cualquier hombre es la versión en sombras de un gran rey herido en su costado, decía Olga Orozco, una escritora, poeta, amiga de Mujica. Bueno, acá hay una anécdota de cuando él hace su transición de la generación beat, el hippismo, etc., a encontrarse con la vida monástica trapense. Él participaba del movimiento o iba con cierto referente del movimiento Hare Krishna, que en Massachusetts, cerca de Boston, hay un monasterio trapense donde estaba, por ejemplo, Thomas Merton, el famoso trapense del siglo XX, no el único, pero uno de los más famosos. Mujica va allí con la delegación, digamos, de los Hare Krishna, y se encuentra con los monjes trapenses que estaban allí. Entonces él cuenta esta anécdota, que está citada en uno de los libros de Londoño. Entonces cuenta Hugo, dice, al otro día de llegar, dice, fuimos a desayunar con el abad y con unos monjes, porque despedían a Swami. Y el abad le dijo a los hermanos, coman algo, y ellos comieron pan. Y Swami, este referente, dijo, si me preguntaran a mí, yo les hubiera dicho que coman fruta, porque la da la naturaleza, y es natural, y es nutritivo. Entonces dice Mujica, dice, bueno, todo ese mundo místico, natural de Oriente. Y uno de los hermanos dijo, no, pero el pan lo hace un hermano que se levanta a las 2 de la mañana, para que a las 3:30 nosotros lo tengamos. Si el pan se termina, el hermano se va a poner contento. Y dice Hugo, y a mí me pareció ver los dos mundos. O sea, todo ese mundo muy bien de la naturaleza, de la mística, etc. Y por otro lado el mundo del otro, el hermano, el aterrizaje en el ser humano, de comer el pan, que por ahí no es tan bueno, pero pone contento al otro. Y bueno, y me largué a comer pan. Y opta por ese camino que es más propio de Occidente. Bueno, hay unas entrevistas, que yo lo salteo para ir al punto, hay unas entrevistas muy interesantes que están en YouTube y se las recomiendo, que le hace Julio Bárbaro, creo que ya luego se va a destacar, ya lo había sido antes, pero con político y demás, pero que en un momento tuvo un programa del cable que se llamaba El Hombre y la Idea. Hay cinco intervenciones de Mujica de 1 hora, hoy sería casi imposible eso en televisión, incluso un debate moderado por el propio Julio Bárbaro, y estaba Juan José Sebrén, y bueno, nos muestra también su intervención en el ámbito de la cultura en general, ¿no? Y ahí donde él cuenta, a los años 90, que estaba planteándose ir hacia un nuevo fundamento de la ética, una ética sin Dios. Yo acá lo tengo en el texto, pues si alguien lo quiere yo sé que lo van a poder leer, pero está también esos relatos de lo que le cuenta en esos diálogos a Julio Bárbaro, porque él le cuenta que está escribiendo un texto que muy generosamente Hugo me lo mandó, en su versión que siguió reescribiendo, me mandó la versión terminada, que se llama Hacia una ética de la debilidad, ¿no? Esa es la propuesta en el campo de la ética, hacia una ética de la debilidad. El texto es hermoso, yo lo voy a compartir junto con una introducción para poner en contexto, luego les voy a leer un fragmento de ese texto que es muy lindo. Bueno, según Mujica, en la antigüedad, donde Ulises cantaba su identidad en la Odisea, la ética se regía por la consigna de que el otro es semejante a mí, mientras que en la modernidad la clave pasó a ser el otro es idéntico a mí, en el estado de naturaleza. Pero a partir del siglo XX se deja esa referencia desde mí, para, según el aporte de Manuel Levinas en su obra Totalidad e Infinito, desplazar la centralidad a la otredad, emprender un éxodo
salir de lo ya conocido y no caer en la tentación de volver, responder por la identidad, como hizo Abraham en el llamado divino. Es en esta otra tradición, la de la disponibilidad ante la debilidad, donde va a encontrar Mujica la nueva fundamentación de la ética, desde un humanismo no cerrado sobre sí mismo, como fue el proyecto racionalizante y autocentrante de Occidente, sino abierto a la gracia, como dirá Jesús, acallando el insistente pedido perfeccionista de San Pablo. Por el tema del famoso pasaje donde San Pablo le pide a Jesús que le saque el aguijón, y 3 veces se lo pide y el Señor le dice: te basta mi gracia. Bueno, entonces es esto abierto a la gracia que nos llega a través del otro. Es su rostro lo que nos permite acceder a lo infinito, en tanto apertura, una trascendencia a partir del hacerse cargo del otro que nos parte, que con su rostro nos dice: no me mates, déjame vivir. Hechas estas consideraciones, compartimos unos párrafos del pensamiento mujicano plasmado en el texto referido, este que les digo, hacia una ética de la debilidad. En la polaridad, poder, debilidad, el autor opta claramente por el segundo término, y dice lo siguiente: cada época ha tenido su ética, su forma de valorar la relación con la propia conciencia, con el otro, con el mundo, con Dios. La prevalencia de uno de estos términos o el soslayo de alguno de ellos diferencia una época de otra, un ser humano de otro, creciente y absorbente primacía del yo, cuyo resultado será la reducción de todo lo diferente a lo idéntico, la transmutación de todo lo otro en yo. La consecuencia, el fruto amargo de esta raíz, será la xenofobia o la guerra contra el otro, la devastación ecológica frente al mundo, la negación o domesticación racional de Dios, el aislamiento y la soledad del yo vencedor. Hay un lugar donde la invocación del otro se hace insoslayable, se grita en la debilidad, en su necesidad encarnada, o más aún en carne viva, el pobre. Pobre material, social o espiritual, enfermo o discapacitado, extranjero o marginado. Lo otro del otro parece anudarse, clamar y reclamar, reclamarnos en él, manifestarse con toda su fuerza, con toda su debilidad. En el pobre, por el pobre, soy tocada. O más que tocada, mi sensibilidad es herida, herida que es apertura. Me redime de mi yo, en ese salir, en ese éxodo, voy siendo. Voy siendo lo que soy mientras lo conjugue tiempo, vida, pertenencia a mí mismo en el movimiento de la entrega al otro. La debilidad se opone al poder, lo vence con esa misteriosa fuerza con que el perdón de la víctima vence al poder del verdugo. La debilidad sacude, despierta un sentimiento, la solidaridad. Solidaridad, compasión, que no es el sentimiento de quien tiene hacia quien carece, sino el que reconoce en la carencia del otro la manifestación de la propia pobreza, la debilidad que somos, la que nos reúne. Quizá esta reverencia, esta piedad, sea la débil, y por débil, flexible y abierta a base sobre la que podamos edificar una nueva ética, la de la debilidad que nos hermana, la debilidad que nos llama a cada uno más allá de uno, la que nos convoca a todos hacia lo único que nos queda, el otro. La hermandad que nos desarma, que nos abre los puños, nos desnuda las manos. El precio es la vulnerabilidad, exponerse, dejarse ir. El premio es la libertad, la de arrancar la corteza que nos aprisiona, la de librarnos de una piel sin sensibilidad, un pecho sin herida, una viga sin su hueco. El hueco de que cada uno, por el otro, la entrada de todos en todos, en la celebración de lo abierto. La transparencia de cada hueco, el abismal exceso que algunos llamamos Dios. Hasta ahí esa larga cita, pero creo que vale la pena ese texto hacia una ética de la debilidad. Mujica lo fue trabajando en el tiempo, pero salió por primera vez publicado en el Diario de la Nación en el año 94. Bueno, digo yo, al final del texto, el poeta inserta unos versos
que acaso remiten a la dramática realidad que se vive en muchas megalópolis del sur global, sea Buenos Aires, Nairobi o Calcuta. Esto pide, sugiere, una perspectiva inculturada desde la acción y la pasión histórica de los pobres en América Latina, según dijera el jesuita Juan Carlos Escanone, y otros contextos donde impera la injusticia estructural. No es casual que Mujica exprese una especial admiración por los cartoneros, quienes, dice él, transforman la basura en pan para sus hijos y así muestran un gran amor. Transforman la basura en pan para sus hijos y así muestran un gran amor. Le van a preguntar a Hugo, ¿dónde ves hoy la santidad? Y él dice, la veo ahí, en esta transformación que hacen los cartoneros. En las calles de nuestras ciudades tiene lugar el desprecio de algunos y la compasión de otros. No pocas veces los animales hacia la intrínseca dignidad humana, degradada por un sistema deshumanizado. Y termino esta parte con el poema con el cual Hugo termina su texto hacia una ética de la divinidad. Dice así: como una siembra sin tierra, un hombre cae en la calle, se dobla sobre sí, muere. Errante, un perro lo huele, lame su frente y en silencio se acuesta a su lado. Y ahora sí, entonces, en este recorrido que les voy proponiendo según las etapas de Kierkegaard, ¿no? Del nivel estético a lo ético, pasando a nivel religioso, pero que, por lo que van a ver, Mujica lo entiende bien como el nivel místico, ¿no? Bueno, esta es una expresión del sed de totalidad, sed hasta el límite, Dios. Y acá yo uso dos frases disparadoras para esta sección, que es la siguiente. 5 veces. Nada, 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 nada. Y aún en el monte, nada. San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo. Y después, más para la tradición de Hugo, de su pertenencia en un momento a la orden trapense, Thomas Keating, que fue un gran referente, y también el promotor lo llama la versión centrante y más, esta frase. ¿Dónde está ahora la confianza? ¿Dónde está ahora el amor? ¿Qué queda cuando la purificación pasiva se ha cumplido y la noche del espíritu llega a su fin? Morir uno mismo es la resurrección interior. Quien yo soy resurge de las cenizas de mí mismo. Bueno, y acá arranca también, usa acá el comienzo de esta tercera sección, que es Mujica el que habla. Para mí Dios, cuando digo la palabra Dios, es que como que yo agarrase mi cerebro, lo tiro a ver hasta dónde puedo saber la realidad, y en el momento que cae, de ahí para adelante, es Dios. Ahora tenemos que darnos cuenta que hubo milenios de religión antes que llegue Dios. O sea, Dios es un invitado tardío en las religiones. O sea, la idea de haber unificado una metáfora, esa aspiración a religarse con esta ansia de totalidad. Y si hay algo que cambió, al menos en Occidente, en estos miles de años, pero que realmente cambió, dice Mujica, y nos toca ser contemporáneos, es la ruptura del parámetro de lo uno. Bueno, en estas palabras de Mujica podemos entrever la resonancia de la célebre afirmación de San Agustín, que dice, si lo comprendes, entonces no es Dios. Pero también está la alusión a un cambio de época. En efecto, de la centuria pasada nos llegaron sentencias, acaso profecías, para el actual. El siglo XXI será místico o no será, avisoró André Malraux, el famoso escritor y hombre de la cultura, el ministro de Asuntos Culturales de Francia. Expresión que en el cristianismo sería recibida bajo la reformulación de Karl Rahner. Dijo Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI o será un místico o no será nada. Ahora bien, ¿qué es la mística? Y dice Mujica, la mística es la constante deconstrucción de todo aquello que se quiere instaurar como permanente. Es algo así como el anarquismo espiritual o cultural dentro del sistema. Fin de la cita. El creador comprende el misticismo como la inmediatez con la divinidad, más allá de cualquier representación, ícono o nombre. Vamos a ver que, yo lo paso, pero en su momento Mujica trabajó, es un libro que sigue editando sobre la mística cristiana, sobre todo la tradición del cristianismo oriental,
que sigue hasta el día de hoy, digamos, muy popular, lo llama la oración del nombre, el nombre de Jesús. Mujica eso lo plasma en su libro, que no sale con el nombre, el camino del nombre, pero luego el mismo libro sale con el nombre de Kyrie eleison, Señor ten piedad, y luego hace una segunda parte, que sería más algo, este primer libro que menciono, algo más de una interioridad. El segundo libro se llama Kenosis, que es hacia, digamos, una apuesta transformadora a partir de la exégesis que hace algunos pasajes bíblicos. Bueno, entonces digo yo, más allá de la propuesta orante cristiana recogida en Kyrie eleison, este librito que les contaba, que se sigue reeditando, más cerca en el tiempo, Mujica plantea el tema de manera original y radical, evidente, por ejemplo, en los diálogos públicos que mantuvo con los religiosos, David Steinrast, un hermano benedictino, y Alejandro Tobón, un fraile colombiano. Y Mujica dice así: lo de mística o no mística, o mística y religión, lo suele ilustrar así. Cuando un nene le pregunta a la madre o al padre, ¿quién hizo todo?, la respuesta clásica y en retirada es Dios. El nene pregunta, ¿y quién lo hizo a Dios? Y le dicen que se vaya a jugar, que están ocupados. Y así se van, aunque de tanto en tanto alguien se queda abierto, es decir, no se encierran las respuestas, ¿no? Hugo plantea que la respuesta religiosa es ¿quién hizo todo? La religión responde, todo lo hizo Dios. Ahora, hay una pregunta que ahí él encuentra la mística, si es verdad la mística, por eso es como la planteó radical, en buen sentido, dice, ¿quién lo hizo a Dios? Él va a tener una noción de la divinidad que es, con Dios nos estamos creando mutuamente, Dios es el abismo, más aún Dios es la pregunta. La primera vez que en la tradición judeocristiana Dios aparece, hablándole al hombre en el Génesis, él le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Él le hace una pregunta, no le da una respuesta, le hace una pregunta. Para Mujica, a lo largo de respaldado toda una tradición, que vamos a tener que ver con el Meister Eckhart, etc., Dios es la pregunta. Entonces digo, pero teniendo el recaudo de que la mística, dice Mujica, es una de las palabras más ambiguas, va desde la goleada de Messi hasta el silencio absoluto de un místico en una cueva en el Himalaya. Ubica el misticismo casi connatural con la existencia, más que con la configuración de una disciplina determinada. El autor señala que hay una mística que calla y otra que cuenta, o sea, la mística apofática y la mística catafática, al punto de convertirse incluso en un género literario, como Jorge Luis Borges dirá de la teología. Que decía Borges, la teología es una rama de la literatura fantástica, en este recodo, digamos. Pero de preguntar quién creó a Dios, dice Mujica, ahí estoy en el abismo, ahí estoy en lo místico, en lo que precede a cualquier intelectualización y cualquier comprensión, incluso la religiosa. Entonces, bueno, viendo un poco, le habla sobre el tema de si su poesía la que hace la poesía mística o no. Bueno, eso lo van a encontrar en el texto. Y ahora sí, tanto la mística, bueno, la mística cristiana, occidental, están las famosas 3 etapas de la vía mística, que se le atribuyen al llamado pseudo Dionisio Areopagita, porque se dice el pseudo porque se decía que la tradición atribuía que era el que se menciona que cuando Pablo predica en el Areópago, en Atenas, es uno de los cristianos que se convierten, ¿no? Pero bueno, luego dicen que es otro nombre. Entonces, en cuanto a la identificación de 3 vías en la tradición mística, que se remonta al pseudo Dionisio Areopagita, es decir, la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía omnitiva, Mujica las comprende con impronta de su estudio sobre Heidegger, sobre todo acá los estados, como dice, los estados del ánimo, el temple anímico, cómo trabaja Heidegger de la angustia a la serenidad. Entonces dice así Mujica: la purgativa, la etapa purgativa, la vía purgativa, dice, vendría a ser la angustia, todo eso que tenemos que deconstruir de nosotros, esa alienación que tenemos que disolver. Cuando pasamos por toda esa deconstrucción, entonces empezamos en otra comprensión, que sería la vía iluminativa, en el sentido que empezamos a entender desde otro lugar de ese que yo llamé el uno. Empezamos a entender desde nosotros mismos. Y la vía unitiva es esto que yo digo que se termina el sujeto y el objeto. Uno empieza a ser uno con la existencia. O sea, la mayoría de nuestros problemas son problemas inexistentes.
que los hacemos nosotros. Dice Hugo, yo siempre digo que los pobres tienen problemas, la clase media y los ricos tienen conflictos. Es vigente una expresión de ese tipo. Así la vía unitiva, cristianamente entendida con la figura de las nupcias, ¿no? Lo que en la Sagrada Escritura aparece el banquete, las nupcias, ¿no? La boda del rey, etc. Bueno, la vía unitiva, desde esta perspectiva de Mujica, dice, hay un momento donde aparece otra dimensión que yo llamaría que es la entrega, donde en realidad no le pedís razonamiento a la vida, ni a vos mismo, sino que entrás en lo que yo llamé la fase unitiva, en la cual empieza una relación más amorosa con la existencia, porque el pensar siempre es un conflicto. O sea, el pensar es un defecto, dice Mujica. Cuando nosotros vivimos, no pensamos. Mientras realmente no vivimos, hacemos preguntas. Mientras realmente no somos lo que somos, nos preguntamos quiénes somos. Esta expresión fue de palabras. Mientras realmente no somos lo que somos, nos preguntamos quiénes somos. Si buscamos, diciendo en español, rizamos el rizo donde no hay conflicto. Quizás dice, pero ese camino hay que atravesarlo, ¿no? Esto de pasar por esta purgación, esta iluminación, llegar a la vía unitiva. Quizás, dice él, a través de que no hay respuesta, uno empieza a escuchar y se da cuenta que tampoco había necesidad de saberse. Pero eso es al final. Por eso, de ahí un nombre de ese libro que mencioné, El saber del no saberse, dice el subtítulo, El arte de enmudecer. Acá yo cito nota a pie de página, que por esto de el saber del no saberse, fíjense lo contracultural que es, digamos, para nuestro tiempo. Mujica recuerda que Narciso quiso conocerse a sí mismo y se ahogó en su propia imagen, mientras que Tiresias, el gran vidente, el que aparece el gran vidente en todas las tragedias griegas, le había dicho a la madre de Narciso, él va a vivir, le había dicho a la madre de Tiresias, a la madre de Narciso, él va a vivir, pero si no se quiere conocer demasiado, pues se ahogó en su propia imagen. Bueno, seguimos entonces. Dice, de ahí entonces la respuesta mujicana, dice, en última instancia hay que volver a descubrir lo escondido de Dios, y no lo que la razón ya captó y ya lo puso como disponible, como ley, como dogma, como repetición. De nuevo también necesitamos una palabra nueva de Dios, por así decirlo, que también inicie otra historia de Dios. Una palabra inicial, aurora de un nuevo sentido, fuente, no fundamento, manantial, no charco. Para Mujica estas palabras dice, la palabra fundamento, una palabra que en la filosofía occidental, en la teología occidental, tiene una carga, un prestigio, bueno, dice, ser fuente, no fundamento, ser manantial, no charco, no quedarse estancado. Con resonancias estéticas, éticas y religiosas, Mujica afirma de manera original en su diálogo con Fray Tobón, este monje colombiano, y dice así, la única prueba de la existencia de Dios es la pasión según San Mateo de Bach, y si Dios no existe, entonces la pasión según San Mateo de Bach es Dios. Así, según la tradición mística renana, donde sobresale el dominico maestro Eckhart, valorizado por Heidegger en Camino del Campo, como el viejo maestro de lecturas y de la vida, decía Heidegger en ese textito tan corto, el místico sabe que Dios es el sin por qué ni para qué, como el arte, según vimos, como la rosa mística, imagen del alma, imagen de la esencia del hombre. Y desde el deshacimiento, el soltar, el entregar pide, ruego a Dios que me libre de Dios. Es decir, ruego a Dios que me libre de esa noción construida, falsa, anquilosada que tengo de la divinidad. Eso dice el maestro Eckhart en el Sermón 52. O sea, como dice Mujica, sin luz alguna que ciegue su transparencia. Y acá viene entonces el tema de la comparación que hace con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Como, si bien Teresa es reconocida por la Iglesia, dos son doctores de la Iglesia, pero Teresa tiene el título de doctora mística, vamos a ver que Mujica hace ahí un paréntesis, una distinción. Tomando dos figuras célebres de la mística cristiana, los carmelitas Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Mujica nos ayuda a comprender su planteo al compararlos. Dice, son palabras de él, en el fondo Teresa no soporta el vacío, ni bien toca lo místico, lo simboliza para poder agarrarse. San Juan de la Cruz no, al contrario, lo tenía claro, era la ausencia, como dirá en el cántico espiritual,
¿Dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? No era la completud, era el abismo. Era quién creó a Dios, no Dios ya creado, ¿no? La pregunta que el niño le hace a los padres. Bueno, y una frase de él: locura o santidad, o locura de la santidad, resurrección. Una frase tomada en su libro Flecha en la niebla. Pero, dice Mujica, para San Juan de la Cruz, tener una experiencia mística es un consuelo. Si realmente sos un místico, no podés ver nada, porque Dios es la nada de la que habla Juan. Porque sos débil, Dios te tiene que consolar. Si realmente fueras a fondo, no necesitas que te demuestre nada. Más allá que siempre hay que discernir si es el abismo de Dios o es que no me está pasando nada en la vida, dice Mujica. Su propuesta, al fin y al cabo, a veces en la mística se habla de que hay tres grandes corrientes, digo, en el cristianismo: una mística del ser, una mística del hacer y una mística del dejar ser, que sería esta la que tiene más vinculación con el Meister Eckhart, que permite diálogo con el budismo Zen, por ejemplo, etc. Bueno, Mujica aclara que eso es una versión distorsionada, porque en realidad este dejar ser, ese dejar a Dios ser Dios, en realidad lo que genera es una respuesta, pero no ya de la centralista que somos cada uno, como dice él, sino desde eso otro que escuchamos, o sea, no de nuestro proyecto, sino de eso que nos adviene. Al mencionarle a la historia, desde esa poética de la respuesta, le llama así poética de la respuesta, cabe señalar que mientras dentro del cristianismo hay respetados autores que plantean un diálogo con tradiciones religiosas orientales, como el jesuita Javier Meloni, que señala que la palabra Dios no es Dios, el claretiano y luego diocesano Pablo Dors, para quien urge una narrativa de la luz, la religiosa filipense Berta Meneses, quien sostiene que la palabra de Occidente se complementa con el silencio de Oriente, o el benedictino Steinrath, que ya mencioné, para quien por definición Dios es aquello que no puede ser expresado en palabras, es una reflexión de los años 90, nuevamente esto diálogo con Julio Bárbaro, y que consideramos vigente, pero sin encharcarnos en el pasado. Mujica planteaba la cuestión de la siguiente forma, atento a los peligros de ciertas modas en la vida espiritual. Él decía: yo no creo en la síntesis, creo en la posibilidad de convivir con diferencias. Creo que toda síntesis es empobrecimiento. Yo creo en la posibilidad de lo propio dialogado con lo propio del otro, y en eso enriquecimiento de lo propio. Pero síntesis para mí siempre implica empobrecimiento. Yo creo que Oriente, o la espiritualidad oriental, o las ideas orientales, no son para Occidente, porque vivimos dos mundos absolutamente diferentes. Se toma como que todos estamos diciendo lo mismo, pero si uno ve la cultura que generó una religión y lo que generó otra, te das cuenta que, bueno, quizás los dos nos fuimos a los extremos. Entonces en Oriente se mueren de hambre y en Occidente se mueren de cosas. Los dos se asfixian. Pero que Oriente, y esto presten atención acá los filósofos, pero que Oriente considere que la materia es una ilusión, o sea que la existencia es una ilusión que hay que rechazarla, porque la verdad es la esencia, o que Occidente considere que Dios caminó por la tierra, entonces la historia es real y la esencia se da en la existencia, creó dos culturas diferentes. Entonces nosotros no podemos negar la vida como proyecto, como historia, como todo eso que nos constituye, en nombre de que todo eso es una ilusión. Hay cosas que no van, que no pegan, dice él. Dice, conocedor del tipo de búsqueda de autores como los que referimos, Meloni, Dors, etc., Mujica señala: en todo esto quiero matizar, hay gente que busca honestamente, hay gente que entiende bien, pero en general todo esto vino como paquete de consumo. Es como si nosotros exportaríamos al Rosario y le decimos: usted diga esto 20 veces al día, le contamos a la gente de Uganda, por ejemplo, y por ahí si se sienten bien y si tienen imaginación, ven a la Virgen María. Y por todo eso, y por ahí se sienten bien, y les da buena con imaginación. Pero se pierde, dice él, que todo eso está hecho para otra cosa. Está hecho para el compromiso, para la donación de voz, está la teología que te lo explica, los santos que lo encarnaron, pero no es el rosario solo. Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo de Oriente, tal técnica de meditación, tal mantra, etc. Él en el diálogo público con este benedictino David Steinrath, que ha venido a la Argentina a veces y tiene un grupo de seguidores, va a decir, ahí si usted ve que está en YouTube ese diálogo, están en dos niveles distintos,
uno plantea si queremos algo más de la religión, más allá que una persona abierta, pero la religión tal como la conocemos, y Mujica dice ahí, en ese diálogo dice, toda la religión, o mayormente las religiones, giran en torno a dos cosas, en la construcción occidental y en gran parte oriental, en el parámetro de la unidad y en esa metáfora que llamamos Dios. Y termino esta parte, y ahí vamos empezando el final, con otro poema de Mujica que grafica muy bien entonces cuál es su, a mi modo de entender, cuál es su propuesta en el ámbito de la mística. Por allí no dije, pero se lo van a encontrar escrito, Mujica justamente para deconstruir, que al final lo de construir viene de Heidegger, de la destrucción, en realidad la palabra destrucción, usada Heidegger y luego aparece en la filosofía como deconstrucción. Pero por eso mismo en esa deconstrucción Mujica es partidario de escribir la palabra Dios con D minúscula. Ese Dios que no denota poder, porque ya al ponerle la D con mayúscula es un Dios que no parece ser el Dios de Jesucristo. Bueno, entonces termina esta parte citando unos versos de él que dicen así: hay que redimir a Dios de Dios, hay que devolverle su ausencia, borrar los bordes en los que nos aferramos a él. Y ahí pasamos entonces, ya entrando en la final de esta exposición. Bueno, entonces aparece uso ahí en el mismo título, el mismo subtítulo, lo que está entre comillas, una expresión de un verso de Mujica. Celebración de la encarnación de lo sagrado, la tierra sube incienso de tierra. Hay un salmo que dice, suba Señor nuestra oración como incienso en tu presencia. Mujica dice, la tierra sube incienso de tierra. Y acá dos frases que me parecen inspiradoras, de dos autores que o han trabajado o que conoce. Dice, una es, oh desnudo tormento del hombre, el que mudo con ángeles ha luchado, alcanza por sagrado dolor dominado, silencioso, el pan y el vino de Dios. Georg Trakl. Otra frase, y te ofreceré yo que soy tu sacerdote, sobre el altar de la tierra entera, el trabajo y el dolor del mundo. Pierre Teilhard de Chardin. Bueno, fíjense acá nuevamente esta sesión final, comienzo, es Mujica el que habla. Yo prediqué el año antepasado, en Viernes Santo, y decía, los budistas conocieron la serenidad de Dios, entonces en la serenidad empezó a estar Dios, por así decirlo. Los hindúes conocieron la danza de Shiva, entonces en esa danza empieza a estar Dios. Y los cristianos conocimos que Dios también está en el dolor. O sea, nos tocó ese pedacito de la comprensión de Dios. Yo en Latinoamérica siempre lo veo. Una vez fui a un pueblo de México y yo quise entrar a la iglesia del pueblo, chiquita, estaba cerrada. Y vino un pibito y me dice, ¿quiere que le abra, Señor? Entonces me abrió. Y yo vi el Cristo que no tenía 7 llagas, sino que tenía 375 llagas. Y era toda sangre la estatua. Yo le dije al niño, es sangriento. Y me dijo, pero Señor, acá sufrimos mucho. Y yo pensé, claro, es el Dios que espeja ese dolor. ¿Con qué otra cosa se van a identificar? Yo creo que en ese sentido es doloroso. Pero como yo decía en este sermón, lo que nosotros conocimos es el corazón de Dios, o sea, la misericordia. ¿Qué tiene en el corazón Dios? Su dolor por la miseria de los hombres. Otros tienen la serenidad, tienen la alegría, tienen un montón de cosas. Jesús no se ríe nunca, pero antes de Jesús no había un Dios colgado en la cruz. Fin de la cita. Eso de Jesús no se ríe nunca, muy interesante. Si alguno recuerda el debate que atraviesa en gran parte, incluso filológico, el nombre de la rosa, con el personaje Jorge de Burgos, con lo cual Eco homenajeó en parte a Borges, aquel monje, custodio de la biblioteca y ciego. Una de las que se peleaba por el libro el supuesto libro de la comedia de Aristóteles, era si la risa se permitía o no. Y Jorge de Burgos es el gran defensor de esta postura de que Jesús no se ríe, no se podía reír. Si se acuerdan de la película. Entonces, digo, para comprender el sentido de esta anécdota y reflexión de Mujica hay que tener en cuenta que en la religiosidad latinoamericana, acá cito nuevamente a Juan Esteban Londoño, dice, en la religiosidad latinoamericana el motivo del nacimiento de Jesús no es tan importante como el de su pasión. El tema central de la piedad cristiana en América Latina, tanto entre católicos como entre protestantes, es el Jesús crucificado. Y las imágenes de la crucifixión tienen gran protagonismo en las artes plásticas, la música y la literatura. Como lo señala
Hildegard Lüning, para el pueblo latinoamericano es más importante la Semana Santa que la Pascua y la Navidad. Esto se debe sobre todo a que el pueblo se identifica con el Cristo sufriente y se acerca con confianza a Él. Fin de la cita. Entonces yo digo, Londoño realiza unos señalamientos que nos ayudan a comprender qué es lo que percibe el autor, Mujica, en la muerte de Dios mismo. Dice este estudio sobre Mujica. La interpretación que realiza Hugo Mujica de la muerte de Jesús da un giro al contenido de los símbolos cristianos mediante el uso de los lugares vacíos, las preguntas que no son respondidas en los evangelios y la ambigüedad del lenguaje. Pero la interpretación de Mujica no se encierra en el cinismo. La imagen de Jesús crucificado y abandonado se conecta con la realidad de personas abandonadas por la sociedad. La interpretación de la muerte de Dios es vista en la obra de Mujica como solidaria, cercana a la condición humana, culmen de la encarnación. Incluso en el saberse abandonado por Dios, Jesús se convierte en el Dios cercano a los humanos, el Dios abandonado por Dios. Así Dios sufre por todos los sufrimientos de la humanidad. En este sentido, en tanto hijo de América Latina, Mujica es de los autores que, dice Londoño, interpretan la muerte de Jesús no solo después de Auschwitz, sino también dentro de Auschwitz, como lo dijo alguna vez el poeta y obispo y profeta Pedro Casaldáliga, desde una perspectiva, lo que digamos nosotros, digo yo, de inculturación del Evangelio. Para ir terminando, entonces, bueno, al fin y al cabo, como decía, después de su paso por la trapa, por la vida cisterciense durante 7 años, y desarrollar bien esa vida, como dicen, sin 3 cosas: sin el reflejo, porque no había espejo en esa época; sin lenguaje, por el voto de silencio, 7 años haciendo silencio; y sin proyecto, porque tenés que obedecer a la regla. Entonces, sin lenguaje, sin reflejo y sin proyecto. Bueno, luego cuando sale entiende que tiene que contar algo, empieza el famoso silencio habla, y a partir, luego de Estados Unidos, Argentina y Francia, luego se terminó ordenando sacerdote en 1983, bueno, hasta el día de hoy, más allá de su condición de poeta, escritor, ensayista, sigue siendo sacerdote, ¿no? Entonces yo digo, la condición sacerdotal, que viene este tema, como decíamos, porque al fin y al cabo este tema de una respuesta, una crítica cultural al Occidente, por lo que voy a decir acá. La condición sacerdotal de Mujica hace que celebre esos misterios, también en la misa. Podríamos decir que en él celebrar va a contramano de la tradición occidental que en Segismundo, el personaje de Calderón de la Barca, llegara a afirmar que el delito mayor del hombre es haber nacido. A diferencia de esa especie de luto, malestar, falta de celebración que arrastra Occidente, piense que, por ejemplo, el biógrafo de Plotino va a decir que Plotino, va a decir como un honor que Plotino se escondía para comer, para que no lo viera, es decir, la negación del cuerpo, el animal silenciado, como decíamos al principio. Bueno, frente a esta corriente de que casi parece lúgubre, que una falta de celebración, una especie de luto, Mujica asume la celebración litúrgica como, dice él, el misterio de la transformación de la materia en espíritu. O sea, ¿qué quiere decir que el pan y el vino, que es lo más cotidiano? O sea, el pan como subsistencia y el vino como el plus, como la alegría. Que eso de alguna forma nosotros concibamos que puede ser sagrado. O sea, es la sacralidad de la materia y de todo lo que viene atrás de un pedazo de pan. Del trigo, el que hizo, el que lo transporta. Es como que el mundo en la misa llega ahí y es transformado en nada menos en algo que decimos que es Dios. O sea, es la ruptura de los niveles. Y en otra conversación con Osvaldo Quiroga, un programa que él ha frecuentado bastante, La Otra Trama, que está en la televisión pública, le preguntaron a Mujica, Quiroga le preguntaba a Mujica qué significa celebrar misa, el día tan significativo como Navidad, Pascua, etc. Dice, agarrar el pan, que es lo de todos los días, romperlo y pensar que en esa ruptura hay una donación de Dios. Y eso es Dios. Así la idea del sacrificio en el sentido del donar. Donar para desaparecer en el otro y volverte parte de la vida del otro. Para mí ahí está todo. Y al celebrarla es lo que yo siento como dolor hacia mis amigos, que ellos no pueden estar ahí, del lugar de tanto sentido que para mí implica, ¿no? Yo pertenezco a esos gestos, pero no tengo una racionalización. Pero ahí coincido, porque uno vive desfasado, pero ahí hago un nudo con algo, dice él. Bueno, y digo yo, para ir terminando, digo, pan y vino,
aquel nombre que el crucificado dio al niño Marcelino en la nada naif película de Ladislao Baja, una película del año 55, Marcelino Pan y Vino, que a lo mejor alguno de ustedes vio, remiten en el cristianismo a la celebración de la Eucaristía, es decir, acción de gracias, en una comensalía abierta, como la testimonió Jesús. Es decir, no como premio para los perfectos, sino como alimento para quienes peregrinan en la vida para una mayor vivificación. En el año 2000, Adolfo Castello, periodista, a lo mejor algunos recordarán, le preguntó a Mujica qué cosa bien valía una misa. Y él, de manera pausada, fue respondiendo casi como una letanía. Y dijo eso, ¿qué cosa vale una misa para Mujica? Desde un nenito a una cantata de Bach. Un pueblo de Marruecos donde la gente se sienta a las 4 de la tarde a ver ponerse el sol y se calla la boca hasta las 10 de la noche que vuelven a la casa a comer. Alguien muy débil, que sentís que todo eso que le falta es el espacio que tenés vos para amar, un pajarito en la mano, mi padre enfermo y por fin sentir que el débil era él y yo le podía decir que lo quería. Y termina así, y el milagro del lenguaje, que tengamos palabras, eso también merece celebrar la misa. Podemos notar que en la respuesta hay un tono poético y se revela, como en el ya referido Camino del Campo de Heidegger, un tono de la cercanía, nada de grandioso, nada de imposible, pero nada de impostregable. Sin embargo, sobre la relación entre su poesía y su sacerdocio, Mujica referirá: yo soy eso, no en el lenguaje, sí en la concepción de la vida, no en la simbólica religiosa, sí en el religarse. A mí me interesa lo sagrado, que no necesariamente es lo religioso. Para mí lo sagrado es la existencia, ese momento auroral de la existencia donde no se cosificó función. Contemplar a Jesús tanto en la danza de la Trinidad como en la simbolización del arte religioso y del pan y el vino que se llevan al altar para ser transformados en cuerpo y sangre por Cristo, con Él y en Él, en ofrenda agradable al Padre y en la unidad del Espíritu Santo, recuerda la necesidad de una fraternidad que brote de la filiación divina, comunión de cielo y tierra, que libera a hombres y mujeres de la tentación de cerrarse sobre sí mismos, con el peligro de erigir, y acá son palabras de Mujica, un mundo tan fraternal, tan totalmente fraterno, que el Padre no tenga lugar. Fin de la cita. Con otras palabras de Casaldáliga, podemos decir entonces que, a su modo, Mujica camina en la iglesia a pesar de la iglesia, algunas veces. También, ciertamente, peregrina más allá de la iglesia, puesto que el reino de los cielos la desborda. Y así el autor, como el niño que juega, nos ayuda a mantener encendida la fogata de la creatividad, que permite buscar nuevos horizontes al arte, la ética y la mística. De esta manera, la chispa creativa resultará un tajo que evite que el mundo, y con él las religiones, se cierre sobre sí mismo. Por eso nos animamos a pedir la intercesión de Teresa de Jesús, a la que supo acoger al Dios encontradizo en la sencillez de los pucheros, con esta poesía oración que compuso Mujica para una obra de teatro que se llamaba Sagrado Bosque de Monstruos, que interpretaba él junto con Marilú Marini, la gran artista, la gran actriz que hace mucho vivió en Francia, pero que hicieron temporada en el Teatro Nacional Cervantes, y que Hugo luego va a escribir un hermoso texto que se llama Teresa, nuestra Teresa, una Teresa más humana. Y termina así, como dice ahí en la placa: para que todo lo que creemos lo celebremos creándolo, ora pro nobis. Para que seamos vulnerables a ser atravesados cada día por la flecha del ángel de la creación, ora pro nobis. Y para que lo que bailemos o pintamos, escribimos o actuemos dé a resplandecer la belleza, ora pro nobis, o sea, ruega por nosotros. Muchas gracias.